Hola, hoy vamos a seguir hablando acerca de las plantillas de vista, es decir, esas plantillas que nos permiten modificar el aspecto de nuestro gráfico con un solo clic. Es importante recalcar que hasta el momento veníamos trabajando con plantas, pero que las secciones, los cortes y las elevaciones también pueden tener plantillas de vista, pero estas plantillas de vista no son iguales que las plantillas que usamos para las plantas. De hecho, creamos una similar. Pero salgamos por un minuto de las plantillas de vista y vamos a analizar, para adentrarnos en este tema, estos tres botoncitos que tenemos acá: el estilo visual, el camino del sol y las sombras. Y como dije, no vamos a trabajar en una planta, vamos a trabajar en este caso en una vista. Entonces voy a la vista oeste, por ejemplo. Voy a intentar acercar un poquito desde la planta. Vamos a verlo acá mismo en la planta baja. Yo tengo esta vista, claro, que tiene la línea de corte, por donde está cortando por ahí. Yo quiero que corte un poquito más adentro, de manera tal de que corte la topografía. Entonces debería venir como a esta altura. Así que la voy a llevar justo hasta ahí. Ahí está cortando la topografía. Entonces cuando yo voy nuevamente a mi vista oeste, me voy a encontrar que efectivamente estoy cortando la topografía y por eso veo todo este patrón de relleno. Bien, vamos por un segundo acá abajo y vamos a ver que dentro del estilo visual yo tengo estos que ya los hemos visto: estructura alámbrica, línea oculta, sombreado, colores coherentes y realista. Enseguida los vamos a repasar, pero me quiero detener en lo que pasa acá arriba, en opciones de visualización de gráficos. Cuando yo hago clic ahí, me lleva a esta ventana, a la cual también me voy a acercar, en donde tenemos muchísimos parámetros de visualización de gráficos. Concretamente, vamos a ver si yo puedo tener esto acá a la esquina. Va a estar complicado, pero vamos a verlo. Fíjense, cuando el estilo está en línea oculta, yo veo con línea oculta. Es lo mismo que cuando íbamos al iconito de abajo, en donde nos aparece la estructura alámbrica. Le doy a explicar, y ahí tenemos la estructura alámbrica, la línea oculta, que es la que teníamos recién, el sombreado, que es este, los colores coherentes y por último el realista. El realista demora bastante tiempo, sobre todo si ustedes tienen una placa de video que no tiene un procesador potente, entonces les va a costar bastante moverse con estilos de visualización realista. En este estilo de visualización realista yo tengo, por ejemplo, la opción de no mostrar las aristas. Le doy a aplicar. Fíjense cómo se ve exclusivamente los paños de color. Esto, cuando le pongamos sombra, se va a ver un poquito mejor. Por ahora le mostramos las aristas. En el sombreado también tengo la posibilidad de ocultar las aristas. Y en el colores coherentes, no, el colores coherentes es sí o sí con aristas. A su vez tengo la posibilidad de suavizar las líneas con el anti-aliasing. Fíjense, ahí se llega a ver que está medio escalonado y cuando yo le doy clic ahí se desdibuja un poco ese escalonado. La está suavizando, pero el resultado es que las líneas rectas, quiero decir verticales y horizontales, no se ven tan definidas. Yo prefiero no utilizarlo. Le doy a aplicar. Tengo la posibilidad de darle transparencia al dibujo y a su vez decirle con qué tipo de línea quiero que se representen las siluetas. Investíguenlo, yo lo uso muy poco esto. Pero lo que sí uso bastante es, vamos a dejar esto en sombreado por ejemplo, son las sombras. Es decir, si yo hago clic acá en las sombras, tengo la opción de proyectar sombras por un lado, en donde veo las sombras proyectadas por el sol, y mostrar las sombras ambientales. Las sombras ambientales son unas sombras difusas, que aparecen. Les voy a quitar este de proyectar sombras para que lo vean. Ahí está, llegan a ver que ahí hay cierta oscuridad. A ver si por acá ven que se ve más oscuro. Es decir, son sombras ambientales que vaya a saber uno cómo las calcula Revit. Pero bueno, ahí están y en algún caso sirven. Generalmente, cuando están solas no los usamos con las sombras, bien de la mano con las sombras, perfecto. Si seguimos bajando tenemos las líneas de croquis. Las líneas de croquis lo que hacen es justamente simular que en vez de ser una línea técnica es una línea de croquis, una línea peluda como le digo yo. Estas líneas que se hacen en varios trazos. Entonces le pongo activar línea de croquis. Si yo le doy a aplicar,
no pasa absolutamente nada porque tengo que darle una fluctuación. Esta fluctuación va de 1 a 10. 10 es una barbaridad, es eso que se ve ahí. Yo, si la uso, la suelo usar en 1, pero eso va en gustos, ¿no? Ahí está en 1 y después tengo la extensión. La extensión tiene que ver con cuán precisa es la línea cuando se tiene que detener y cambiar de dirección. En este caso le vamos a dar una extensión de 5, es decir que se va a extender bastante. A ver si acá se ve, ahí se ve bastante bien. O si no, le podemos dar una extensión de 10 eventualmente. Le voy a dar aplicar y fíjense cómo ahí está, tenemos las líneas que pasan bastante de largo. Con los colores coherentes no se llega a ver tan bien y con el sombreado tampoco, pero sí se ve muy bien con el realista. Le voy a dar al realista, le pongo ahí aplicar, van a cambiar los colores y fíjense que se ve muchísimo mejor este tipo de gráficos con ahora sí las sombras duras, que son las sombras proyectadas por el sol, y estas sombras blandas que suelen aparecer ahí, etcétera, que se lo ve bastante bien. Le voy a dar a aceptar, así lo vemos completo. Está interesante. A esta altura, en una de esas, podríamos decirle que no queremos la parte de anotaciones, eso lo vimos en el video pasado. Vamos a BG y le decimos que la categoría de anotación no la muestre directamente. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Fíjense que por el momento no estoy generando ninguna plantilla de vista. Todas estas modificaciones son modificaciones que yo hago en esta vista, pero en ningún momento tengo acá una plantilla de vista. Son las modificaciones que yo hago producto de entrar acá donde está el estilo visual e ir a opciones de visualización de gráficos. Este tipo de vista también se ve bastante bien cuando tengo la línea oculta, por ejemplo. No se ve también acá abajo, pero es por una cuestión de resolución de pantalla. Pero se ve interesante. En cambio, en colores coherentes ya se ve como demasiado fuerte los colores. Es cuestión de configurar los colores, que es algo que lo vamos a hacer seguramente más adelante. Y en sombreado es exactamente lo mismo. Me voy a mantener en realista y vamos a seguir en opciones de visualización de gráficos. Ya habíamos visto las sombras, habíamos visto la visualización del modelo, recién acabamos de ver las líneas de croquis y vamos a ver la atenuación lejana. La atenuación lejana tiene que ver con atenuar aquellos elementos que están más atrás. Entonces, yo le voy a poner en este momento mostrar profundidad. Y esto va de 0 a 100, suponemos que son de 0 a 100 metros, no sé realmente. Le doy a aplicar y fíjense que lo que está en el primerísimo plano no ha cambiado, pero el muro sí se ve un poquito más atenuado. Me voy a alejar para que lo vean, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a modificar esos parámetros que teníamos recién, vamos a llevar el parámetro de atenuación lejana y vamos a definir cerca como algo que está relativamente cerca, por ejemplo unos 20 metros. Le doy a aplicar y ahora esto se ve muchísimo más claro, pero claro, menos fundido. Pero no tengo nada a 100 metros para ver, entonces vamos a recortar el objeto lejano para que esté relativamente cerca, es decir, el fundido se va a dar entre los 20 y los 33 metros. Vamos a ver, le doy a aplicar y ahí está. Bueno, no tiene nada que ver esto con un dibujo que haríamos en la realidad, pero es para que lo entiendan. ¿Ven? Lo que tengo cerca, que es el terreno acá, este murito, este otro de acá, el principio del techo, lo veo bien y lo otro lo va atenuando, pero lo va atenuando muy de golpe porque en 13 metros se atenúa completamente. Vamos a llevarlo un poquito más atrás, le voy a dar a aplicar y ahí fíjense como que se empieza a ver. En realidad esto es para ocultar elementos que estén por atrás, ya sea árboles o otras construcciones que tengo. Es nada más que para eso. Si no lo van a necesitar, no lo usen. En este caso lo voy a dejar más o menos por ahí, aplicamos y se ve bastante bien. Fíjense que atenúa esa parte de allá de la topografía y no más que eso. Y por otro lado, abajo tengo el límite de fundido, dice, es decir, qué porcentaje se va a fundir. Cuando esto está en 0 se ve como veíamos recién y le voy a llevar esto acá para que se note mejor. Ahí está. Cuando esto va creciendo, el fundido en sí
es más tenue, digamos, no es tan violento, y en la medida en la que yo me voy acercando al valor más grande, el fundido es prácticamente nulo, ¿sí? No tiene que ver con la distancia, sino con la cantidad de fundido que le aplica. No es para este proyecto particularmente, así que se lo vamos a quitar. Le quito mostrar profundidad y lo aplico. A continuación vemos la iluminación. En la iluminación voy a ver cómo es la configuración del sol. Entonces yo puedo hacer clic ahí y me va a llevar a esta otra ventana en donde no nos vamos a detener mucho, porque salvo que estemos haciendo un estudio solar, con cualquiera de estas dos que tenemos acá nos alcanza para representar las sombras de una vista, para darle cierto volumen a la vista. Ya vamos a hablar un día específicamente del estudio solar. Entonces acá tenemos estas dos opciones que ya vienen configuradas, que son la luz solar desde la parte superior derecha o la luz solar desde la parte superior izquierda. Yo le doy aplicar y la luz viene desde la parte superior izquierda. Yo pongo la otra, le doy aplicar y la luz viene exactamente del otro lado. Es simplemente para eso. Yo le puedo dar mayor azimut o mayor altitud al sol, pero siempre voy a tener sombra en cualquiera de las vistas en las que esté. Esta para mí está muy bien. Y si sigo bajando, acá tengo la luz del sol, la luz ambiental y las sombras. Los tres valores independientes. Vamos a bajar las sombras a 0. Le doy a aplicar. Fíjense que las sombras han desaparecido por completo. Si yo bajo el sol a 0, no es que se oscurece, sino que desaparecen las sombras duras que tenía y se muestran nada más que las sombras tenues. ¿Recuerdan las sombras tenues que teníamos acá, que eran ambientales, las llamaba, las sombras ambientales? Si yo se la quito en este momento, tengo 0 sombra en realidad, porque el sol está en un valor 0. En la medida en la que yo vaya subiendo este valor, voy a ver cómo el sol en este caso quema la escena en un 50%, se ve bastante bien, pero como tenemos las sombras en 0 no las voy a poder ver nunca. Entonces vamos a subir el valor de las sombras, las subo al máximo, pongo aplicar y ahí tenemos las sombras al máximo. Cuando el sol está al máximo también, las sombras se ven también muy definidas, pero fíjense que quema. En algunos lugares quema la escena. Y por otro lado, ahí lo bajé a un 40%. Por otro lado, lo que podemos subir es la luz ambiental. Subo la luz ambiental, entonces las sombras no llegan a ser tan oscuras. Supongamos que ahí me gustó y está bien. Cierro iluminación y vamos a realista. En realista yo tengo dos valores para la exposición. Una exposición automática, que es la que más les recomiendo, que es esta que vemos en este momento. O una exposición manual. Cuando yo pongo esto en exposición manual y empiezo a modificar esto, automáticamente puedo llegar a encontrarme con problemas de exposición, en donde esto esté muy quemado, como en este caso, o esté muy oscuro, como en este otro caso. La exposición automática para esto es fantástica porque me devuelve exactamente el valor que yo necesito. Por último tenemos la corrección de color. La corrección de color lo que hace es modificar estos 4 elementos, son estos 4 valores, en donde los resaltes, por ejemplo, si yo los hago muy brillantes, le doy a aceptar ahí, fíjense cómo efectivamente aparecen demasiado brillantes, que al menos para esta imagen no me gusta cómo queda, pero con otro tipo de imagen, en una de esas queda bien. Vuelvo a corrección de color y lo llevo a un punto medio, le doy a aceptar y esto ya se ve mejor. Vuelvo y vamos a modificar las sombras. Si yo las sombras las bajo a 0, le doy a aplicar, fíjense cómo ha bajado bastante. Y si yo las subo al máximo, me encuentro con esta situación que sinceramente no afecta tanto. Lo que sí va a modificar y mucho es la saturación. La saturación en este caso está en 1. Todo lo que sea por debajo de 1 va a tender hacia el blanco y negro. ¿Ven? Ahí se ve más desaturada, no está nada mal. Si yo la llevo a 0, esto se va a ver 100% negro. No, se debería ver 100% gris, no 100% negro. En el 0.01, por ejemplo, ahí se ve gris. Y en el 0 colapsa. Y bueno, recordamos que 1 entonces es el valor normal. Todo lo que sea por encima de 1 va a generar un alto grado de saturación en el dibujo, que esto va en gusto, cada cual lo usa como quiera.
Yo trabajaría con un nivel de saturación bastante grande, 0,39 me va a dar un cierto color, pero no por eso va a ser 100% gris. 0,50 por ahí podríamos probar ahí, 0,50, ahí se ve bastante bien. Y por último tenemos el balance de blanco acá, que lo llama punto blanco, en donde tenemos una imagen de alta temperatura que curiosamente me da una temperatura fría, es decir, esto uno lo va a ver siempre tirado hacia los azules. Ahí se ve, lo llevé muy hacia la punta, vamos a ir bajando. Y en la medida en la que yo lo voy llevando hacia los colores que dicen acá cálidos, esto va a ser siempre cada vez más amarillo. Realmente no trabaja del todo bien esto. Lo podemos dejar en 3000, por ejemplo, que sería un valor bastante frío. O podríamos seguir bajando, a ver, 1500. No, 1500 lo hace demasiado frío. Bueno, vamos a dejarlo en 6500, que era donde estaba. Y el 6500 entonces es ya un color más cálido. Y si seguimos subiendo el 6500 para arriba, se va a ver cada vez más cálido. No mucho más, pero en fin, también va en gustos. Esto es más que nada para las imágenes 3D y demás. Lo estamos usando para una vista porque vamos a generar una plantilla de vista. Le doy a aceptar y por último tengo acá abajo el que dice fondo. Este es muy interesante porque controla justamente el fondo de mi imagen. Si yo quiero que el fondo de mi imagen no tenga nada, lo dejo en ninguno, pero en una de esas quiero un cielo. Y le doy a aplicar y ahí fíjense que se ha puesto un cielo. Vamos a alejarnos un poquito acá para que se vea mejor. Ahí está. Vamos a volver a opciones de visualización de gráficos. Vamos a volver a fondo y vamos a probar los otros. Ese es el cielo entonces. El degradado también es interesante y nos da acá los 3 colores que forman el degradado: el cielo, el horizonte y el suelo, en donde nosotros en cualquier momento podemos hacer clic en uno de estos y modificarlo. Ahí está el degradado. Si yo entro acá en el color del cielo y quiero un color un poquito más saturado, bueno, lo llevo más hacia arriba. Ahí está, y en una de esas un color tal vez un poquito más oscuro. Le doy a aceptar, le doy a aplicar y efectivamente se ha modificado. Cada uno lo modifica como quiera. Yo, por ejemplo, este lo quiero bien blanco. Le doy a aceptar, le doy a aplicar y esto va hacia el blanco. Y por último, el color del suelo es este color que se ve acá, que es en este caso este RGB. Bueno, y hasta acá llegamos, porque ahora me da la opción de guardar esto como plantilla de vista. Es raro porque nosotros vimos que en una plantilla de vista también podemos modificar las opciones de visualización y gráficos, ocultar elementos, decirle que, por ejemplo, no sé, el piso no lo quiero, cosas por el estilo, y no hemos tenido esa opción. Fíjense lo que sucede cuando yo guardo esto como plantilla de vista. Vamos a guardarla y vamos a ponerle como nombre, no sé, croquis. Le doy a aceptar y esto es lo interesante, porque yo tengo, para este caso en donde tengo una vista, ¿no?, el filtro de alzado, secciones y vistas de detalle, que me está mostrando cuáles son en este caso, plantillas de vista que tengo. Para esto son 3. Una que ya venía, que era alzado con sombras, una que se llama croquis, que es la que acabamos de hacer, y una sección arquitectónica. Pero fíjense, si yo voy a alzados con sombras, fíjense que incluye todos los elementos que hay acá. Si yo voy a sección arquitectónica, incluye todos los elementos que están acá, menos los últimos 2. Y si yo voy a croquis, incluye solamente estos elementos. Me voy a acercar porque los elementos que incluye son nada más que aquellos elementos que acabamos de modificar en nuestras opciones de gráfico. Fíjense, la visualización del modelo, las sombras, las líneas de croquis, la atenuación lejana, la iluminación, la exposición, que es lo que vimos donde decía realista, y por último el fondo. Como nosotros hemos creado una plantilla de vista a partir de este gráfico que está acá, estas opciones de visualización de gráficos solamente me toma en cuenta esos elementos. Entonces esto empieza a ser interesante. Fíjense, yo le doy a aceptar y en este caso entonces le voy a aplicar la plantilla de vista, pues no la he aplicado. ¿Ven? Yo puedo venir acá y decir, bueno, quiero que esto sea línea oculta y esto
va a ser línea oculta. Pero en el momento en el que yo en la plantilla de vista le ponga croquis, inmediatamente la voy a ver como la estaba viendo recién. Y ya fíjense que por más que yo quiera, no le voy a poder cambiar la visualización. Porque mi plantilla de vista ya tiene definido que esto va a ser realista. Yo no lo puedo cambiar a donde yo quiero. Si yo, por ejemplo, voy a un corte, esta sección, y a esta sección que es muy técnica y demás, le digo que su plantilla de vista sea esta, la de croquis, por ejemplo, fíjense que no por ser croquis deja de ser técnica, es decir, tiene todavía todas las cuestiones de anotación. ¿Por qué? Porque si yo voy a gestionar la plantilla de vista croquis, me encuentro que croquis no tiene nada de lo que son opciones de visibilidad y gráficos. Es decir, yo no tengo nada para modificar del modelo y nada para modificar de anotación. Entonces, eso lo deja tal cual está en el dibujo. Solamente modifica los elementos que en la plantilla de vista croquis están disponibles para ser justamente configurados por esta plantilla de vista. Si yo voy a cualquiera de las otras vistas, me voy a encontrar que no, estas vistas, por ejemplo, no tienen la plantilla de vista croquis, y si yo la aplico, me voy a dar con que los elementos técnicos siguen apareciendo, en este caso los elementos de anotación, porque yo no lo configuré en la plantilla eso. Yo lo configuré únicamente en esa vista en la que estaba. Le pedí que por visualización y gráficos, por ejemplo, no viera nada de anotación, de la misma manera que lo estoy haciendo ahora acá. Ahora, si yo quisiera que realmente en un dibujo que tenga aplicada esta plantilla, yo no quisiera que aparezcan las propiedades de anotación, es decir, los elementos que pertenecen a la categoría de anotación, no me sale la palabra, entonces voy a ir a gestionar mi plantilla de vista croquis, y a croquis le voy a decir que me incluya el parámetro de anotación, en este caso, que lo vamos a editar, y le voy a decir que no quiero que muestre categorías de anotación en esta vista. Entonces, ahora esto está incluido dentro de la plantilla. Por lo tanto, cualquier elemento al cual yo le aplique la plantilla, por ejemplo, la sección, vamos a hacer una sección transversal, por ejemplo esta, supongamos que corta por la pileta y tiene un montón de elementos de anotación. Si yo a esta le aplico croquis, inevitablemente desaparece todo aquello que tiene que ver con las anotaciones, porque esto ya está configurado dentro de la plantilla de vista. Cualquiera me podría preguntar, ¿y esto se puede aplicar a una planta? Fíjense, si yo voy a una planta, por ejemplo a la planta baja, y yo quiero cambiarle la plantilla de vista por la de croquis, no puedo. No me muestra que tenga la plantilla croquis. Pero si yo voy acá donde dice filtro de tipos de vista y despliego y le digo que me muestre todo, ahí sí me van a aparecer las que pertenecen a las elevaciones o a los cortes, y ahí sí la tengo. No es muy recomendable, más vale aplicárselo, pero generar una plantilla totalmente nueva, porque fíjense que en este caso poco y nada me sirve esto como planta, porque se ve oscura, tiene sombras, es raro que la planta tenga sombras, no corresponde, tiene todavía las líneas de división, bueno, toda una serie de cosas que nosotros la habíamos ya modificado en nuestra plantilla de vista de planta de mampostería, que es esta que está acá. Entonces, es interesante que a esta altura ustedes ya se pongan a trabajar sobre sus plantillas de vista y que vayan definiendo una. Por ejemplo, esta que hicimos ahora podría ser una que se llame croquis, pero después podríamos tener otra plantilla de vista que sea mucho más técnica. Por ejemplo, esta no me desagrada en lo más mínimo, así que a esta de acá yo la voy a gestionar como una plantilla de vista que quiero guardar. Hago una nueva. En realidad es la alzados con sombras esta, ¿no? Ahí no está, pero es alzados con sombra. Pero bueno, concretamente hago una nueva y esa nueva le pongo vista o elevación, también puede ser elevación técnica, y se la aplico a esta plantilla de vista, elevación técnica, y le empiezo a modificar ciertos elementos que quiero modificar. Entonces, por ejemplo, voy a... En realidad, ahora que la veo, me gustaría hacer algunos pequeños cambios. Así que le voy a poner acá que no quiero ninguna plantilla.
Y ahora sí, ya voy a poder venir acá abajo y decirle que la configuración del sol quiero que sea de la derecha, ahí está, y que quiero que las sombras, por ejemplo, sean un poquito más claritas, por ejemplo ahí, y que en visualización y gráficos las categorías de anotación se muestren siempre y que eventualmente se muestren, por ejemplo, los cortes. Entonces le pongo mostrar en vista toda la categoría, y que también se muestren los niveles, mostrar en vista toda la categoría también. Vuelvo entonces a mi dibujo y esto es lo que yo quiero que aparezca en mi vista, no me acuerdo cómo la habíamos llamado, técnica creo. Entonces sobre esta voy a generar una plantilla de vista nueva, crear plantilla a partir de vista actual, y a esta le pongo elevación técnica. Me dice que ya existe, le digo si la quiero sustituir, sí, le digo que sí, que la quiero sustituir. Entonces fíjense que en elevación técnica tengo absolutamente todo incluido. Tal vez la escala no la quiera, entonces la puedo quitar de manera tal de que cuando yo le aplique a esta vista, por ejemplo, su plantilla de elevación técnica, yo tenga la posibilidad de modificarle la escala, cosa que antes no tenía, en uno en 25, en uno en 100, etc. Entonces, hemos creado dos tipos de plantilla de vista hoy, una técnica y una de croquis. Las dos me sirven, las dos las voy a usar. Genérense ustedes sus plantillas de vista también. Y de a poquito, sin quererlo, estamos haciendo nuestra plantilla general, nuestro template, ¿sí? Que tanto nos va a ayudar de acá en adelante. Bueno, espero que les haya gustado. Esto es para divertirse un rato, así que vayan buscando su estilo. Todavía, obviamente, faltan muchas cosas para personalizar, pero de a poquito lo vamos haciendo. Chao.